En 1977, en un libro dedicado a la vida de Adolf Hitler titulado El Dios psicopático, el nombre de Franz von Stock apareció por primera vez asociado con la figura más infame de la historia contemporánea. Robert White, autor de la obra, popularizó su nombre al mencionarlo como el artista favorito del dictador alemán. Se ha documentado que sus pinturas fueron favorecidas por el régimen nacionalsocialista, ya que su nombre también aparece en la famosa lista dada por Dios, una lista compilada en 1944 por el ministro de propaganda Joseph Goebbels, que enumeraba a los artistas que consideraba representativos del Tercer Reich y que, en sus propias palabras, estaban dotados de la gracia de Dios. En esta lista se incluyeron escultores, arquitectos, músicos, entre muchos otros. Pero entre los pocos pintores destacados, el nombre de Franz von Stock resalta. Según White, Hitler fue un gran admirador de su arte desde joven. Incluso, hay teorías que sugieren que su propia imagen fue moldeada a partir de una de las pinturas de von Stock, La Casa Salvaje, pintada en 1889, en la que el dios Wotan, que es la representación germánica de Odín, es representado liderando a un ejército de muertos a caballo, rodeado de un aura sobrenatural. Pero lo que más inquieta es la apariencia de Wotan, que resulta sorprendentemente familiar. Es casi como si el personaje de aquella pintura hubiese tomado forma y cuerpo en el líder alemán. Parece como si von Stock hubiese viajado en el tiempo y hubiese representado a un líder inquietante. Pero no es solo ese detalle lo que hace la teoría convincente. A continuación, analizaremos algunas de las obras de Franz von Stock. Intentaremos descubrir las razones por las cuales Hitler lo consideraba su pintor favorito. Esto es Arte Inexplorado. Franz von Stock, hijo de un molinero, nació en 1863 en el idílico pueblo de Tettenweiß, en el sur de Alemania. Desde joven demostró un profundo amor por el dibujo y, a pesar de su origen social, logró ingresar a la Escuela de Artes Aplicadas en Múnich en 1878. 3 años después ingresó a la Academia de Bellas Artes en la misma ciudad. Como estudiante se ganó la vida ilustrando revistas y libros con alegorías contemporáneas. A diferencia del arte por el que es más conocido, estos primeros diseños seguían la tradición académica que había adoptado durante su formación. A finales de la década de 1880, Franz von Stock se sumó al movimiento simbolista con su pintura El Guardián del Paraíso, presentada en la exposición anual del Palacio de Cristal en Múnich en 1889. Mismo año en el que pintaría la obra que nos reúne hoy, La Casa Salvaje. Para él, esta obra fue la confirmación de su visión artística, aunque tuvo que esperar 26 años para recibir una medalla de oro por su talento y una suma de dinero considerable, lo que le permitió vivir modestamente. Además de atraer la atención de numerosos críticos, con El Guardián del Paraíso, Stock se alineó con la visión y valores de Alemania en aquel entonces, junto a los trabajos de Max Klinger y Arnold Böcklin. Este último ampliamente conocido en internet por su pintura del autorretrato con la muerte tocando violín. Si te gustaría un video sobre esta pintura, déjamelo saber en comentarios y dando like. Franz von Stock fue el pintor de los sueños oscuros, los placeres carnales, la lujuria, el pecado y el erotismo feroz. Quizás por ello también se le llamó el príncipe de la pintura. Vertió toda su imaginación sensual en desnudos demoníacos que, de alguna manera, parecían burlarse de los códigos más importantes del pensamiento cristiano. Un ejemplo clave es su pintura El Pecado. Esta pintura presenta a una de las figuras simbólicas más recurrentes en el arte de finales del siglo XIX, la femme fatale, una mujer seductora y malvada, cuyo encanto puede destruir física y moralmente a su víctima. En esta obra, von Stock representó el torso desnudo de una mujer iluminado por una luz espectral, mientras el resto de su cuerpo permanece en sombras, excepto por su rostro, que se vuelve hacia la mirada del espectador en medio de la oscuridad. La enorme serpiente enroscada en el cuerpo de la mujer
es escalofriante, con su cabeza reposando ominosamente sobre su pecho. La mirada del reptil es desafiante, como si estuviera listo para atacar, del mismo modo que la mujer seductora observa y atrapa a su presa. La analogía con los textos bíblicos es impactante, pues en el Antiguo Testamento la serpiente, símbolo del mal, seduce a Eva para que tome el fruto prohibido. Sin embargo, en esta pintura es la mujer misma quien personifica el mal, y su víctima, el espectador, quien queda atrapado y cae ante la mirada seductora de esa mujer. El pecado encarnado en la femme fatale es expresado por el artista, utilizando contrastes audaces de luz y oscuridad, con una clara intención de colocar al espectador en la posición siempre cautivadora de un voyeur, alguien que disfruta observando el vicio y la lujuria sin intervenir en la acción. A Bonstock le fascinaba tanto este tema que creó casi una docena de versiones de esta pintura, casi idénticas entre sí. Así que si la buscas en internet es probable que te topes con varias versiones de esta misma. Para comprender por qué este artista fue tan admirado por Adolf Hitler, es necesario analizar no solo su estilo pictórico, sino también el movimiento artístico al que perteneció, el simbolismo. Si bien en un futuro espero abarcar este tema con amplitud, en resumen, el simbolismo surgió como un movimiento artístico que se oponía al realismo y al impresionismo, movimientos ya conocidos de la época, alejándose de la representación directa del mundo exterior que retrataban dichos movimientos, para en cambio explorar más el alma humana, la espiritualidad y la mitología. En sus obras, los simbolistas recurrían a imágenes oníricas, alegorías y figuras mitológicas para representar estados psicológicos, ideas abstractas y conflictos internos. Franz Bonstock encajó perfectamente en este movimiento. Sus pinturas transmitían un mundo de emociones intensas, erotismo, misticismo y fatalismo, con una estética que enfatizaba el claroscuro dramático, figuras rígidas y la tensión entre la luz y la oscuridad. Estas características hacían que sus pinturas evocaran un aura de grandeza trágica y destino, elementos que Hitler apreciaba en el arte. El dictador alemán no solo era un pintor frustrado, sino también un apasionado del arte con una concepción muy específica de lo que debía representar. Para él, el arte debía exaltar la grandeza del hombre, el destino trágico, la lucha heroica y el espíritu nacionalista, valores que promovió y que llevarían al mundo a un caos impensable. Aquí es donde entra en juego Franz Bonstock. Su obra estaba llena de figuras mitológicas y arquetipos de poder, especialmente aquellos extraídos de la tradición germánica. La ya mencionada pintura La Casa Salvaje es el ejemplo más claro de esto. En ella, la figura central de Wotan, el equivalente germánico de Odín, representado con una apariencia inquietantemente similar a la que Hitler adoptaría años después. Una mirada feroz, una capa oscura y la actitud de un líder mesiánico. Se ha teorizado que esta pintura pudo haber influido en la construcción de la imagen pública de Hitler, ya que a menudo se veía a sí mismo como una figura predestinada a guiar a Alemania hacia el nuevo Reich. Además, como dato curioso, la pintura fue creada en 1889, el mismo año en que nació Hitler. Esta pequeña coincidencia ha llevado a que se le conozca en internet como la pintura que predijo el desastre. Como si Franz Bonstock hubiera previsto el futuro, retratando a este hombre como un líder aterrador antes de su tiempo. ¿No sería sorprendente que esta pintura, cargada de misticismo nórdico y simbolismo germánico, resonara con él de una manera especial? Aunque tal vez nunca lo sepamos con certeza. Antes de continuar, recordarte que si te gustan estos temas y el arte en sí, te suscribas para continuar con este proyecto. Es muy valioso tu apoyo. Sigamos. La admiración de Hitler por Franz Bonstock no se limitó a su juventud. Décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi compiló la lista de los bendecidos por Dios, un documento que reunía nombres de artistas considerados indispensables para el espíritu del Tercer Reich. Esta lista fue elaborada en 1944
como ya mencionamos, por Joseph Goebbels, ministro de propaganda, con el objetivo de proteger a ciertos artistas del servicio militar y garantizar su producción artística durante la guerra. Incluía músicos, arquitectos, escultores y pintores, cuyas obras eran vistas como extensiones de la ideología nazi. Entre estos pintores estaban Franz von Stuck, lo que confirma que su arte no solo fue admirado por Hitler, sino también por la élite cultural del nazismo. Es importante señalar que ser incluido en esta lista no solo significaba prestigio, sino también inmunidad. Mientras miles de soldados alemanes morían en el frente y Alemania sufría bombardeos constantes, los artistas de esta lista podían seguir trabajando sin temor a ser reclutados. Eran considerados parte del alma de la nación, y su obra debía preservarse a toda costa. Mientras que pintores como Franz von Stuck eran celebrados y protegidos, otros artistas fueron perseguidos y censurados bajo la etiqueta de arte degenerado. El caso de Franz es un claro ejemplo de cómo los regímenes totalitarios pueden apropiarse del arte y darle un significado ideológico. Los nazis no solo promovieron su propia concepción del arte ideal, sino que también reescribieron la historia del arte para adaptarla a su narrativa. Pintores como Caspar David Friedrich, Arnold Böcklin y Franz von Stuck fueron exaltados como precursores del arte nacionalista alemán, aunque en vida no tuvieron conexión alguna con esta ideología. Franz von Stuck no viviría para ver la exaltación de su obra, ya que murió en 1928, algunos años antes de que Adolf subiera al poder. Me encantaría saber tu opinión sobre este artista y si crees que es posible que este hombre haya influido en la imagen de Hitler. Al fin y al cabo, Hitler era un apasionado del arte, ¿y dónde encontraría inspiración si no en el arte mismo? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para no perderte el próximo video y no olvides darle like. Hasta pronto.